vamos a pasar con Pedro Figueroa. Pedro es especialista y también es capacitador en todo lo que refiere a tecnologías de la información, tecnologías para la educación. Es licenciado en comunicación social, periodista, docente e investigador universitario para la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista y capacitador en tecnologías de la información, capacitador de Google for Education, ciberseguridad y competencias digitales para docentes, así como también es embajador de Genially, que es una de las aplicaciones tan importantes que se han vuelto protagonistas en estos nuevos retos de la educación digital. Es embajador de Genially en Latinoamérica. Es también embajador del e-learning, de la Asociación Internacional de Innovación Educativa, IDEA, y también cuenta con múltiples publicaciones, ponencias y participaciones en espacios educativos como el que estamos brindando el día de hoy. También con Pedro hicimos anteriormente un webinar relacionado también a los retos de la educación digital, y el día de hoy nos va a hablar justamente sobre la educación híbrida, y ya lo veo aquí conectado. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches Bueno, allá, creo, ¿no? Son dos buenas horas más. noches. Exactamente, buenas noches por acá. Un gran gusto compartir un nuevo espacio. Muy agradecido, como siempre, por la invitación y la generosidad. Un gran saludo a Paola y a todo el equipo, a ti también, James, y felicitaciones por estos necesarios y motivadores encuentros. Así que un placer poder aportar y aprender juntos también. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Si deseas compartir la pantalla, ya estás como coanfitrión y quedamos atentos al tema relacionado a los retos de la educación híbrida. Perfecto. Empiezo a compartir. Ahí estamos. Bien, la intención es en estos 35 o 40 minutos aproximadamente compartir algunas cuestiones que tienen que ver en torno a esta nueva conceptualización y esta nueva definición vinculada a la educación, que es esto de lo híbrido. En realidad es una reformulación de conceptos y de orientaciones que ya existían, pero que se han potenciado obviamente a partir de este contexto de emergencia. Pero la invitación es a pensarlo más allá de esta pandemia, porque al menos desde mi propuesta, desde mi experiencia y desde mi percepción, nos da líneas y orientaciones y pistas muy interesantes para repensar en definitiva la educación de manera integral. Así que por allí va a ir la propuesta, agradeciendo nuevamente la invitación y agradeciendo de manera anticipada la atención de todos los colegas peruanos y latinoamericanos que estén viendo y presenciando este evento. Algunas cuestiones previas como para empezar y ponernos de acuerdo. No va a haber recetas, no hay cuestiones cerradas, ni mucho menos en un tema en constante evolución y discusión también, sino que va a haber reflexiones y aportes a partir de la experiencia y del recorrido, particularmente de este año y medio, que tiene correlación con lo previo también. Una temática y un contexto cambiante y en construcción, de allí que no podemos dar nada por sentado. Y lo que vamos a ver no solo se aplica a instancias de formación, capacitación, educación e instrucción formal, sino de todos los niveles educativos, también de organizaciones y también, ¿por qué no?, en algunas instancias que tengan que ver con educación informal o no oficial. Es decir, se puede aplicar o considerar en realidad para cualquier tipo de instancia que signifique un ámbito de educación. Y empiezo con una fecha que en todo este tiempo he estado rememorando, y es el 16 de marzo del 2020. En ese momento, al menos en mi país, en Argentina, fue cuando la pandemia se manifestó con toda su fuerza, se dio un aislamiento, se dio la suspensión de clases presenciales en todo el sistema educativo, y estuvimos con el confinamiento en cada uno de los hogares. Es decir, ese fue el momento en el que todo empezó a cambiar, podemos decirlo. Si bien en un primer momento pensábamos que eran solo 15 días y después volvíamos a la, entre comillas, normalidad, después se extendió y después finalmente llegamos a hoy, a octubre, con todo otro contexto y otro panorama. Pero en mis casi 20 años de experiencia docente, hasta aquel 16 de marzo del año pasado, salvo algunas diferencias menores, siempre hacía lo mismo, año tras año.
También en esos casi 20 años me paraba frente a un grupo de alumnos. Uno iba, entraba al aula, entraba a la escuela, se paraba frente a un grupo de alumnos, saludaba, se regía por las horas, ingresaba al aula, a la escuela, al establecimiento, intentaba cumplir el programa de la materia. Digo intentaba porque siempre hay cuestiones que uno va reacomodando, pero uno tenía una guía más o menos segura, más o menos cierta. Y hacía casi 20 años que todo lo anterior se regía por una unidad de tiempo: el módulo, la hora, el espacio de clases. Había algo definido. Fíjense, hacer lo mismo, pararse frente a un grupo de alumnos, ingresar a un aula, cumplir el programa de la materia, en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Y hacía casi 20 años que en definitiva daba clases, pero pandemia mediante, todo ello cambió, todo ello se transformó, todo ello se alteró. En 2020 ya no nos paramos frente a un grupo de alumnos, ya no ingresamos a un aula, ya no pudimos cumplir el programa de la materia, ya no ocurría todo en un módulo, en una hora. Los tiempos, los espacios, las prioridades y las necesidades no solo que se transformaron, sino que se rompieron, literalmente se rompieron, y de allí vino parte de la incertidumbre seguramente. Pero la educación siguió en pie, lo sabemos muy bien los docentes, viva, en marcha, a partir de un esfuerzo y de una reconsideración del panorama y de las opciones que teníamos y de la responsabilidad que teníamos también como educadores y como formadores. Y fundamentalmente este aislamiento mundial nos mostró que había y hay otras opciones para educar, que enseñar no es sinónimo siempre de estar, y que las nuevas tecnologías deben pasar de ser lejanas opciones a cercanos aliados, pero que primero es necesario un cambio pedagógico, didáctico y metodológico. ¿Por qué pensar más allá de la pandemia? ¿Por qué es necesario evitar el antes era mejor o añorar lo pre-pandemia, quedarnos en algo que ya no existe? Porque tenemos la inédita oportunidad de reinventar el mundo, la educación, la tarea docente. Porque hay que aprovechar el esfuerzo, aciertos, errores y reflexiones de estos meses, porque habrá evidentes o sutiles, o ya los hay, agoreros que dirán que el cambio no es necesario o que será trágico, y porque los pueblos avanzan cuando saben interpretar su tiempo. Hablar de ciudadanía, dice Cobo, a quien vamos a citar en varios momentos, es hablar de personas capaces de identificar problemas que les preocupan y buscar en las tecnologías disponibles modos de crear soluciones para resolverlos en favor del bien común. Hoy la brecha está entre quienes consumen y quienes producen. Lo complejo de la brecha digital y del alfabetismo es que es un proceso en movimiento. Y en ese movimiento, en medio de esas brechas y de ese desafío de no solo consumir, sino también producir, es que tenemos que repensar la educación más allá de la pandemia. Estamos en un contexto inédito, seguramente en toda nuestra vida, nuestro recorrido y nuestra trayectoria educativa no hemos vivido algo parecido, porque se nos cayó la presencia, el estar juntos, se nos cayó el tiempo, ya el tiempo, una hora ya no era una hora, un día ya no era un día, un mes ya no era un mes, se nos alteró la medida del tiempo, se nos desarmó el currículo, lo planificado, lo previsto, se desarmó la motivación basada en el deber externo. Debemos ir a la escuela y ya no fuimos más a la escuela. Debemos hacer las tareas y no nos encontramos con tareas. Debemos, y ese deber se desarmó a partir de este contexto. Y se desarmó la armonía, el falso equilibrio de las cosas, eso que medianamente funcionaba, en mi caso, desde hace casi 20 años de la misma manera. Esto lo dice Axel Rivas, un pensador y educador argentino. El tiempo y el espacio son variables fundamentales a considerar en esta introducción que estamos haciendo, porque estuvieron alterados por lo tecnológico y por la pandemia, lo cual influyó directamente en la enseñanza y en el aprendizaje, de manera inevitable. Y hubo una disrupción, este quiebre, esta rotura que decíamos. En educación se alteraron abruptamente seguridades, comodidades, naturalizaciones, se alteró la presencialidad, interacción cara a cara, el manejo del tiempo, nuestro control de la clase, lo planificado, esto haré igual al año pasado y medianamente lo puedo repetir, esto funciona, esto no funciona, la evaluación, la calificación, la acreditación, los roles en el aula, en nuestro instituto, cómo enseñar y cómo aprender, el vínculo con el entorno, el uso pedagógico de la tecnología.
todo ello se alteró abruptamente. Hubo una disrupción, una ruptura, una enorme transformación que seguramente de allí devino parte de nuestra certeza de incertidumbre y a veces de desconcierto en torno a lo que teníamos que hacer. Hay un paradigma vigente que sigue vigente también en la pandemia, que la mirada está puesta en el tiempo, en el espacio y en la herramienta. Porque cuando hablamos de educación a distancia, de emergencia, de excepción, de confinamiento, sincrónica, remota y educación mediada por TIC, virtual, digital y un largo etcétera. Y ponemos la mirada en el tiempo, sincrónico, asincrónico, en el espacio, a distancia o presencial, en la herramienta, en lo virtual, en lo digital. Pero la propuesta es cambiar la mirada y empezar a pensar en experiencias de aprendizaje, en un rol activo del estudiante, en una formación del futuro profesional, en una construcción de equipo docente, en potenciar el valor agregado institucional, en actualizar la propuesta pedagógica y en trascender fundamentalmente esta dicotomía presencial-virtual, esta discusión en la que a veces nos enredamos y hasta tomamos partido o postura como si fuera una rivalidad quizás de equipos de fútbol, y esta sí y esta no. Vinculando la enseñanza y la tecnología, traemos dos frases: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Lo dijo Paulo Freire, este pedagogo y filósofo brasileño de quien se cumplen 100 años de su nacimiento. Y la tecnología por sí misma no es transformativa, es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa, lo dijo Tania Byron, psicóloga y escritora británica. Es decir, para repensar la enseñanza tenemos que repensar el rol de la tecnología y transformar la educación desde esa misma propuesta. Entonces, buscando algún primer cierre, en este contexto de mediación tecnológica, de disrupción, de incertidumbre y de alteración de las seguridades, ¿cómo será la educación, no solo superior, sino toda la educación post-pandemia? ¿Igual pero con barbijo? ¿Igual pero por videollamada? ¿Diferente e innovadora? Y ahí la respuesta es nuestra. Pero hay una certeza fundamental que la trae Cobo y Koplinski en este libro. Y fíjense con la claridad que va a decir: no se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual, ni de trabajar pensando en la provisionalidad de esto ya va a pasar, volveremos al aula a hacer lo que sabemos hacer. Tampoco se trata de improvisar una didáctica basada en largas sesiones teóricas en videoconferencia, acompañada luego del envío de una tarea por correo electrónico y por último ofrecer un breve espacio de tutoría vía Skype o vía WhatsApp. Es decir, no se trata de seguir pensando con los mismos esquemas ni con las mismas estructuras, porque esos esquemas y esas estructuras, lo acabamos de ver, se alteraron, se rompieron, se transformaron. Desde allí, pensar lo híbrido en educación. ¿Y por qué pensar lo híbrido? Porque es gracias a la pandemia, pero también más allá, porque es una posibilidad para repensar y replantear la enseñanza y el aprendizaje, porque dinamiza la educación, le aporta flexibilidad y capacidad de adaptación al cambiante contexto que va a seguir cambiando sin duda, porque acompaña la transformación de los roles y los lugares del alumno y del docente, porque la tecnología y el entorno no solo lo permite, sino que lo demanda y lo necesita. Refuerza una educación basada en habilidades, en aptitudes y en competencias y no tanto en el contenido, y permite fundamentalmente esta educación híbrida actuar en un contexto de incertidumbre que es, a mi modo de ver, lo que va a seguir traspasando todas nuestras propuestas educativas. ¿Por qué más allá de la pandemia? ¿Por qué preguntarnos si solo en la pandemia a pensar de esto híbrido? ¿Por qué lo llevamos más allá de este contexto de emergencia y de incertidumbre? Fíjense este video de 1 minuto que va a mostrar la transformación de la tecnología. Ustedes allí ven 2 o 3 elementos, en realidad tienen que ver con unos lentes, tienen que ver con una pantalla más grande que es una notebook y tiene que ver con una pantalla más chica que es un teléfono celular. ¿Qué pasó en 40 años, en solo 40 años en la historia de la humanidad en la cuestión tecnológica? Fíjense lo que cambió de 1980 a 2020 la tecnología y cómo se fueron transformando. No solo los dispositivos, sino también los espacios. Fíjense, vamos a partir.
de un escritorio. Y podríamos seguir agregando elementos que se fueron transformando y que fueron cambiando de ámbitos, de lugar, de espacio, se fueron condensando en una sola pantalla. Hoy en nuestro teléfono celular tenemos prácticamente infinidad de oportunidades y de posibilidades para desarrollar distintas actividades. Fíjense, me quedo con la tijera, con la cola o plasticola o el elemento para pegar, el copiar y pegar que se traspasó a lo digital, el fax como el elemento que ya está en desuso por la cantidad de elementos que lo han actualizado. Allí podría haber, por ejemplo, un escáner que hoy se reemplaza con un teléfono también. Es decir, en 40 años la tecnología se transformó y transformó nuestras vidas. En ese contexto la educación no cambió, la educación siguió igual. Pandemia mediante, y casi que nos empujaron a esa realidad, estamos en la situación de decir qué respuesta tiene que dar la educación a este nuevo contexto de emergencia por la pandemia y también de transformación tecnológica que no es fruto de la pandemia, sino que es fruto del desarrollo de la humanidad. Ahí está la propuesta. Entonces, ¿qué es y qué no es lo híbrido? ¿Cómo lo caracterizamos y cómo lo definimos? Bueno, lo híbrido de la educación obviamente tiene que ver con una combinación de modalidades, métodos, partes, mitades, modelos. Tiene que ver con presencialidad y virtualidad, en línea, remota, a distancia, con la sincronía y la asincronía, con escuelas y hogares, con aulas conectadas, con alumnos también híbridos, presenciales y virtuales, y con un sistema mixto semipresencial. ¿Cuáles son las ideas bases para pensar lo híbrido? Bueno, pensarlas también con sinónimos como por ejemplo de combinación, de alternancia, de fusión, de integración, de complementación, de mezcla, de sumatoria. Es decir, ir más allá de tengo un elemento y tengo otro, más allá de la imagen de la balanza, que sería como en partes iguales, sino que es una combinación, una fusión, una integración, una mezcla. Como vemos en la definición del diccionario, es más que la suma de las partes, es un producto. Tiene que ver con algo que funciona de manera distinta, por ejemplo, en la parte de los vehículos, de los motores, de un animal o de un vegetal, procreado por individuos de distinta especie, dicho de una cosa que es producto de elementos de distinta naturaleza. Es un nuevo producto, es algo nuevo, algo distinto. Entonces, la ruta post-pandemia que debe ofrecer la educación es hacia nuevas y mejores certidumbres en un entorno híbrido que haga banal e invisible la diferencia entre el aprendizaje virtual y el presencial. Porque lo virtual es mucho más que hacer un Zoom, lo presencial es mucho más que ir a clases presencial en el cara a cara, y lo híbrido es mucho más que usar lo presencial y lo virtual. ¿Y por qué? Porque si hablamos de lo híbrido, partimos de que es más de la suma de las partes, de que es el producto del resultado que recién veíamos, de que es algo nuevo, diferente, con entidad propia, que redefine y trasciende lo presencial y lo virtual, implica una planificación mucho más flexible, no se ata a un esquema inamovible, es una decisión y opción pedagógica permanente, no una alternativa tecnológica espontánea y no una solución de emergencia. Genera, sin duda, tensión, conflictos profesionales y colectivos, porque es una transformación inicialmente incómoda
no es obvia, no es natural, pero tampoco puede ser forzada. Y esta transformación es integral, sistémica, holística, de todos los ámbitos. Por eso decimos que es más que mezclar lo presencial y lo virtual. Cuando decimos una transformación integral, hablamos del sistema educativo, hablamos de decisiones y políticas educativas, hablamos de contextos sociales y económicos que la favorezcan, hablamos de transformaciones de la institución, de los edificios, de los roles, de las dinámicas, de los horarios. No es solo que el docente use una herramienta digital y que nos encontremos presencial con los alumnos. Por eso la transformación es integral. El punto de partida y el punto de llegada, y así sucesivamente, hasta generar el proceso, que a su vez sirve de nuevo reinicio, no es la aplicación de nuevas tecnologías en educación, porque eso ya estaba, sino que es la transformación de la propuesta de enseñanza, en especial para transformar la experiencia de aprendizaje. Y en esto hay algunos conceptos que solo los vamos a tomar o los vamos a recorrer nombrándolos: el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje invisible, la enseñanza poderosa, la educación expandida, el aprendizaje invertido o flipped classroom, el aprendizaje basado en proyectos y diferentes dinámicas que desde hace décadas vienen proponiendo la transformación de la educación, en algunas basadas en las tecnologías y otras basadas en las habilidades del docente, que en este contexto se ponen sobre la mesa y nos vuelven a invitar a aplicarlas, a utilizarlas, a llevarlas a cabo, porque en muchas de ellas, por ejemplo, el aprendizaje invertido, tenemos una base muy importante o muy interesante para la educación híbrida. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el estudiante es el protagonista. ¿Cuál es hoy el escenario para esta educación híbrida después de un 2020 muy desafiante para la educación? Y acá vamos a nombrar 4 escenarios. El primero fue un remoto urgente no adaptado, es decir, seguimos haciendo lo mismo allá por marzo del 2020, seguimos haciendo lo mismo, el aprendizaje giraba en torno al docente, las tecnologías fue un esfuerzo voluntarista y seguía lo analógico imperando y volviendo y esperando a ver cuándo volvía, ¿sí? El docente como central en ese proceso. Quizás a mitad de año aparece un nuevo escenario que fue remoto urgente adaptado, menos margen de improvisación porque ya sabíamos con lo que teníamos que lidiar, pero el docente seguía siendo el centro y en torno a él giraba el aprendizaje. Empezaron las videoconferencias, mentorías o tutorías individuales, entregar un trabajo final. Nos empezamos a acomodar en torno a lo que teníamos enfrente y a lo que podíamos ir haciendo. Un tercer escenario que quizás lo podemos ubicar en el fin del año pasado fue un escenario remoto aspiracional. El grupo empezó a ser más importante, el docente empezaba a hacerse invisible en el sentido de que el protagonismo fuera de los alumnos, menos margen de improvisación, más trabajo autogestionado y en equipos, empezó a interactuar mucho más lo asincrónico y lo sincrónico, un uso más flexible de tecnologías educativas, ya había apropiación, había gestión y se tenía en cuenta la accesibilidad y a partir de ahí se proyectaban las propuestas, es decir, hicimos un aprendizaje desde principio de año hasta fin del 2020. Sin embargo, y acá tomamos la propuesta de estos 4 escenarios de Cobo y Kuklinski en su libro Expandir la Universidad, el escenario cuarto es el híbrido aspiracional, al que ellos invitan y yo adhiero que tenemos que llegar. Pasar a remotos, a distancia, todos los procesos que hechos en un espacio físico no agreguen valor diferencial a la experiencia de aprendizaje del estudiante. Revalorizar lo presencial y decir acá sí y acá no. Los contextos se mezclan de manera permanente y constante. Recuperar la toma de decisiones en tiempo real en función de la evolución de la experiencia de aprendizaje. El uso de experiencias sincrónicas y asincrónicas se diseñan a priori para enriquecer el aprendizaje y se combinan, como veíamos más arriba. Errores inteligentes, es decir, capitalizar lo aprendido en todo este tiempo y no penalizar el error, sino aprender de ellos. Aprender también de las buenas prácticas. Reducir las clases sincrónicas presenciales con bajo nivel de interacción. Las clases expositivas no tienen protagonismo en un modelo de educación híbrida. Una mentorización o tutorización intensa, buscar nuevas formas de personalización de la experiencia.
Crear asignaturas integradoras, unificar materias alrededor de un reto común. Acá entra la transformación integral que decíamos recién. Ayudar a construir un portafolio del estudiante para que sea él el que posea estos conocimientos y los vaya construyendo, y crear espacios digitales informales por afinidades como complemento de la propuesta de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo entonces implementar estas propuestas de educación híbrida? Bueno, en este esquema, que está tomado de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo del año pasado, hablaba de este proceso que describíamos recién. Un cierre de escuelas, una educación remota de emergencia, la traducción sería: hicimos lo que pudimos y estaba a la mano en ese contexto de incertidumbre también social y sanitaria. Medidas de urgencia para trasladar la instrucción de las escuelas a los hogares, el inicio de reapertura de escuelas completamente abiertas, que en varios países estamos en ese proceso, y allí es el momento para este modelo de educación híbrida, junto a un proceso de transformación digital que sin duda van de la mano. A medida que los países pueden ir abriendo sus escuelas, se espera una creciente adopción de la educación híbrida, que servirá como canal de transformación digital de los sistemas educativos y para impulsar una educación con mayor calidad, inclusión y flexibilidad. El abordaje pedagógico de los modelos híbridos debería, en la medida de lo posible, ser guiado por los modelos de aprendizaje profundo, es decir, lo que veíamos recién, experiencias centradas en el estudiante, individualizadas, relevantes y atractivas, y que generen aprendizajes y habilidades que se mantengan a lo largo de la vida. Alguno de ustedes podrá decir: pero a esto ya estábamos llamados en la educación. Sí, pero ahora, a partir de la combinación de distintos escenarios, tiempos y tecnologías, esto se puede potenciar. Dado que la implementación de modelos de educación híbrida a gran escala es algo completamente nuevo, dice este documento del BID, y considerando que existe poca evidencia sobre su efectividad, especialmente para educación inicial y primaria, es importante que las distintas intervenciones se monitoreen y evalúen para que los sistemas educativos realicen ajustes. No solo el docente, valorando, monitoreando y considerando este proceso, sino también a partir de políticas y decisiones institucionales y oficiales. ¿Qué se debe considerar en este modelo de educación híbrida? ¿Cuáles son estos 4 elementos claves para hacerlo una realidad? Bueno, las nuevas pedagogías, como veíamos, competencias y perfil docente, la capacitación del docente, plataformas y contenidos, un lugar donde encontrarnos, datos y seguimiento de los estudiantes, lo que decíamos recién, de que haya un control permanente, y sin duda el mayor desafío de esta transformación integral, el equipamiento y la conectividad, especialmente para nuestros países latinoamericanos, en el que, así como antes la tiza, el borrador y el pizarrón eran los elementos indiscutibles para empezar a enseñar y para aprender, ahora eso debe transformarse en distinto equipamiento y recurso necesario para que eso ocurra efectivamente. Y allí la responsabilidad del docente quizás es la de gestionar, administrar esos recursos, pero no de proveerlos. Eso está bien claro. En esta educación híbrida, el alumno es protagonista de su aprendizaje, con una autonomía motivada, una propuesta pedagógica para conocer a los alumnos y proponer recorrido de acuerdo a intereses y necesidades. Los docentes somos guías, orientadores y tutores. Es esencial el trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo con los estudiantes y con los colegas docentes. Tenemos que cambiar de ir a clases tantas horas a un aprendizaje constante, y allí hay un mayor desafío. El aula en esta educación híbrida es el mundo, y no es exagerado. Esta charla queda a disposición para el mundo, claro, el mundo de habla hispana, los que se conectan y demás, pero es ya un desafío poner la consideración de muchas más personas que los que nos encontremos en 4 paredes de un aula. Hay una incidencia en el entorno y del entorno, sin duda, en esta educación híbrida. La evaluación formativa, autoevaluación y coevaluación y nuevos formatos de evaluación es lo que debe traspasar la valoración de cada una de las acciones, con un seguimiento constante, digitalizado, medido y a la vista del alumno, compartir este proceso de enseñanza.
armar repositorios como espacios de encuentros presenciales y virtuales, que haya producciones finales y dejarse sorprender, trascender el hicieron lo que yo quería que hicieran, y ahí volvemos de nuevo a la necesidad de una evaluación formativa. El uso de la tecnología que sea significativo, no anecdótico, no bonito, sino que realmente transforme a partir de una exploración un aprendizaje comunitario y una experiencia y un recorrido de enseñanza autónomo, y formar fundamentalmente en habilidades, competencias y alfabetización digital más allá de los contenidos de cada uno de los espacios o materias. En todo este contexto, sin duda, las tecnologías tienen un rol fundamental y son las que nos permiten, vuelvo a decir, a partir de que se incorporen como elementos necesarios para esta transformación de la educación a la que estamos convocados, la tecnología tiene un rol central, sin duda, y cómo utilizarla, cuándo y para qué, son decisiones que tenemos que tomar constantemente, y cómo involucrarlas con el otro ámbito que también se impone, que es lo presencial. ¿Qué hacemos en lo presencial? Bueno, allí compartir, reflexionar, analizar, compartir sensaciones y sentimientos, fortalezas y dificultades, valorar entre todos y también proyectar, recuperar y reemplazar, con un trabajo en equipo constante entre docentes y alumnos. Fíjense que no dice dar clases. Ya no, esta imagen o este verbo del dar, ya no damos la clase. En todo caso, construimos experiencias de aprendizaje entre todos que se van a traspasar entre lo virtual y lo presencial, lo sincrónico y lo asincrónico. Este ensamble que dice Mariana Maggio, una autora argentina, este ensamble, este elemento nuevo que se genera a partir de estas combinaciones, y que decíamos, lo expositivo no tiene lugar, el ir a dar clases solamente con meros receptores pasivos con nuestros alumnos tampoco, y sí tiene lugar, como veíamos, el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas y demás estrategias pedagógicas alternativas, pero con una larga trayectoria e implementación. Porque si hay algo evidente con lo que rompe la educación híbrida, es con la homogeneidad y estandarización de las propuestas pedagógicas y del sistema educativo. Nos pone a todos en jaque, nos pone a todos en juego, y nos invita a, de los escenarios que estuvimos de emergencia del año pasado, a este momento y a lo que sigue, que seguramente van a ser transformaciones, a repensar nuestras prácticas y a repensar todo el sistema educativo, sin duda. Alguien dijo, como reflexión final de un documento de la Fundación Santillana, alguien dijo que en estos días de pandemia las escuelas lograron sincronizarse con el pulso del mundo, en referencia a la incorporación acelerada de las tecnologías digitales. Necesitamos que esa sincronización sea aún más profunda, de modo de que la escuela pueda reconocer otros rasgos de las sociedades contemporáneas: la desigualdad creciente, la complejidad, la diversidad, la vertiginosidad del cambio, y construir desde allí, desde esa transformación, un espacio protegido que sensibilice y empodere a los sujetos, que ofrezca herramientas para transformar la sociedad y que haga de la escuela un lugar en el que todos querramos estar. En definitiva, la educación híbrida es mucho más que combinar presencialidad y virtualidad, y es una enorme e inédita invitación a que podamos transformar la educación, no porque hay que transformarlas para ser modernos o porque es lo que viene, sino porque allí está la clave de potenciar nuestra propuesta de enseñanza para fundamentalmente potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y de acá a un tiempo seguramente estaremos viendo los resultados. De mi parte, esperando que haya sido fructífero y productivo estos aportes y que nos inviten a pensar, les agradezco muchísimo por la atención, nuevamente por la invitación, y quedo a disposición para lo que quieran consultar, compartir o reflexionar juntos. Muchísimas gracias, Pedro, por compartirnos todos estos detalles sobre la educación híbrida. Estamos encantados de poder seguir aprendiendo contigo. Algunos alumnos inclusive han tomado pantallazos, no se preocupen, que todo el contenido lo van a ver en nuestras redes, así que van a poder revisarlo con detalle.
Y vamos con las preguntas. A ver, pueden colocar por favor todas sus consultas, tanto por Facebook, ¿no? En el chat de la transmisión, como también por aquí. Así que encantados de poder resolverlas. Hay una consulta, Pedro, que también la tomamos, no sé si recuerdas, en el anterior webinar que hicimos juntos, y va guiada a la parte de cómo realizar la educación digital a distancia o inclusive la educación híbrida con lugares de poca conectividad a Internet, ¿no? O con pocos recursos tecnológicos. Bueno, allí hay un lindo desafío, un gran desafío. En realidad, vuelvo a esta idea de que los recursos tecnológicos necesarios deben ser provistos como políticas institucionales y políticas estatales, pero más allá de eso, nuestro desafío es buscar herramientas que tenemos al alcance de la mano y que los encuentros presenciales, cuando tengamos esta combinación, complementen las propuestas que les vayamos haciendo. Y que, por ejemplo, la propuesta sea un PowerPoint interactivo en el que vamos recorriendo distintas actividades, que no requiere conexión. Entonces el alumno va haciendo registros y va tomando evidencias, hasta inclusive con una captura de pantalla o con una foto, y que después nos encontramos a partir de ahí, y eso es lo que trae al aula, y desde ahí construimos y volvemos a una cuestión más asincrónica. Bueno, combinar no solo lo virtual y lo presencial, sino también lo sincrónico y lo asincrónico, armando una propuesta en la que el propio alumno, de acuerdo a las posibilidades, vaya haciendo un recorrido, un camino interactivo. Y hay herramientas que nos permiten realizarlo de esta manera. Y si no hubiera la posibilidad de alguna herramienta tecnológica, bueno, buscar también lo asincrónico desde el papel, desde el dibujo, desde los encuentros, y después encontrarnos, ir y venir. Y ahí es donde lo híbrido también toma sentido, ¿no? Porque es en este ida y vuelta y en esta construcción conjunta que nosotros vamos construyendo el aprendizaje. Perfecto. Hay una consulta también guiada, Pedro, al tema de, bueno, hay primero una observación sobre si es correcto usar el término híbrido para la conceptualización de esta nueva forma de educación o capacitación, o Bien. tal vez el término híbrido creo que lo sesga más a la parte de la biología, ¿no? Y luego hay otra consulta relacionada a cómo hacer con las personas que, por ejemplo, en una sesión virtual no desean mantener la cámara prendida, tal vez para poder participar, ¿no? Ahora se ha vuelto algo necesario, si bien es cierto, muchos de los facilitadores o docentes sesgan un poco su rendimiento al hecho de que el alumno quiera participar con la cámara prendida o no, pero si ahora con esta nueva conceptualización de la educación híbrida es algo necesario o no para poder continuar con las experiencias de aprendizaje, ¿no? Bien, muy interesantes las dos consultas. Las dos están traspasadas por lo que decíamos al inicio. Es un contexto y un marco de referencia en construcción. Efectivamente, el término híbrido proviene desde la biología, no provengo de allí, así que no me voy a meter en ese terreno, pero proviene de ahí, y también tiene mucha referencia a los vehículos actualmente híbridos que funcionan, por ejemplo, a combustible tradicional y a energía, digamos, a electricidad, autos eléctricos. Pero se está transformando también ese concepto. Hay algunos autores, como decía recién, que hablan de ensamble, ¿no? Pero el concepto de hibridación me parece a mí muy pertinente e interesante porque nos habla de un producto nuevo, ¿no? No es educación a distancia, no es educación semipresencial solamente, no es educación bimodal, sino que y apunta al aprendizaje. Tiene que ver con un concepto que apunta al proceso mismo y no a la tecnología que usemos en uno o en otro ámbito, ¿no? Sin duda está en construcción, está en transformación. Yo particularmente lo tomo y también lo ampliaría a los docentes híbridos, los alumnos híbridos, las instituciones educativas híbridas, a las familias híbridas en su rol dentro de las escuelas, es decir, en esta transformación integral que proponía. Y por otro lado, con respecto al encendido de cámaras,
yo no me centraría en ese ámbito o en ese hecho particularmente, sino que lo que buscaría es que las interacciones en los momentos, por ejemplo, de videoconferencia, sean tales que no haya otra opción, otra invitación más que encender la cámara si tengo la posibilidad técnica, ¿no? Obviamente, a veces no está tampoco la posibilidad técnica, o a veces también hay un contexto del hogar que el alumno no quiere mostrar, ¿no? Eso también, acá entran cuestiones sociales y hasta psicológicas y hasta familiares, inclusive íntimas, que también hay que considerarlas. Pero si el contexto lo permite, tecnológico y del hogar, por ejemplo, que el alumno tenga que exponer, que la clase comience con algo que ellos cuenten, con una interacción entre ellos, con una presentación de algo, que ellos nos pidan un tema musical que es con el que empezamos esperando a que venga el resto. Es decir, motivar a que nos encontremos, porque apagar la cámara también a veces puede ser lo que en algunas escuelas, al menos en Argentina, vemos, es ponerse una capucha para taparse la cara. También a veces es dormirse arriba del banco, ¿no? Nos están diciendo algo con esas actitudes. Cambiemos la propuesta para ver cuál es la recepción que tenemos en ese momento y no nos centremos en si encender o no encender la cámara, sino en si pueden ser el mayor tiempo posible de nuestra videoconferencia los alumnos protagonistas. Perfecto, Pedro. Y finalmente tenemos una consulta por parte de Rosa María García, con lo expuesto que es muy útil, por cierto. ¿Cuál sería el perfil del docente en la Universidad 2030? A propósito de la Agenda 2030 y la próxima tercera Conferencia Mundial de Educación Superior. Gracias por la pregunta, Rosa María. Actualmente muy interesante y pertinente. Actualmente yo estoy en el nivel superior, tanto no universitario, técnico no universitario, como universitario. eh, y considero que, por ahí, al contrario de lo que se escucha por ahí en medios o en conversaciones habituales, considero que en la educación superior es donde se tiene que dar mayor transformación de sus propuestas y de su contexto, en donde hay estructuras mucho más arraigadas, difíciles de transformar. Me parece que el perfil docente de la universidad, yo no hablaría tan lejos, está bien, está la Agenda 2030 sin duda y es a donde tenemos que aspirar, pero el perfil del docente es no expositor, construcción colaborativa del conocimiento con nuestros estudiantes, no la explicación desde el texto, sino en la combinación desde distintos autores y distintas propuestas, sí o sí involucrar las habilidades tecnológicas y la alfabetización digital como propuesta, como parte de su propuesta de enseñanza, y asumir la responsabilidad ética de formar ciudadanos del siglo XXI con una educación y un perfil docente del siglo XXI. Y no podemos estar transformando ingenieros, abogados, médicos, profesionales de las distintas áreas con una estructura que ya no responde a lo que ese profesional va a necesitar una vez que termine su trayecto de formación. Desde ese entorno me parece que hay un enorme desafío para las universidades y el nivel superior completo. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Hay varios saludos que te mandan desde Chile, Ecuador, Bolivia, también están haciendo, hay un comentario también en común, siempre mencionan a veces que el tema de mantener las cámaras apagadas a veces es un tema de falta de confianza, otras personas comentan que es algún tema de, de falta tal vez de los recursos para poder mostrarse, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por ahí también estamos leyendo algunos temas de qué herramientas digitales nos aportarían mucho como una consulta, ¿no? ¿Qué herramientas digitales nos aportan mucho en este tema de la educación híbrida, ¿no? Con qué pasos tal vez fundamentales podríamos iniciar a migrar a este tipo de educación? Bueno, en ese punto mi primera sugerencia es las que ya conozco, las herramientas que ya conozco. A ver, ¿qué puedo conocer? Conozco WhatsApp, conozco Google Drive, conozco PowerPoint, conozco YouTube. Bueno, con esas herramientas, con lo que conozco,
¿cómo puedo transformar mi experiencia educativa? ¿Qué puedo hacer de distinto? ¿Cómo puedo proponer distintas alternativas que combinen lo presencial y lo virtual? ¿Qué puedo transformar en lo colaborativo? ¿Para qué estoy usando Google Drive? ¿Para un repositorio en el que le comparto archivos? Bueno, ¿por qué no armamos entre todos una presentación colaborativa sobre la experiencia o sobre el recorrido que cada uno hace desde su casa a la escuela y lo que experimenta? Bueno, buscar esas combinaciones ya con las herramientas que tenemos. En WhatsApp, ¿me sirve WhatsApp o me conviene una aplicación más como Telegram que me permite muchas más funciones de interacción con los alumnos? ¿Cómo enseñar la privacidad digital con estas herramientas? Bueno, mi primera sugerencia entonces es partir de lo que ya conocemos y para qué otras cosas las podemos usar. Y como segundo elemento, empezar a buscar herramientas que fortalezcan el protagonismo del estudiante. Genially, por ejemplo, para que el estudiante cree presentaciones interactivas, así también como Prezi, como Canva, como algunas de estas herramientas. Powtoon o algunas herramientas que permitan al estudiante armar animaciones, distintas estrategias. Y la última recomendación es, bueno, yo quiero hacer una línea de tiempo colaborativa. ¿Habrá alguna aplicación? La busco y la indago con mis estudiantes. No me cargo yo solamente la mochila de encontrarla, y utilizamos esa herramienta y buscamos alternativas y buscamos las 10 mejores herramientas para hacer línea de tiempo colaborativa, de pago, armamos una escala. Por ejemplo, a eso que nosotros usamos para una línea de tiempo, tenemos 10 herramientas. Bueno, armemos 10 grupos con nuestros alumnos y armemos videotutoriales pensando en los alumnos de los otros grados, de los otros cursos, sobre esas herramientas. Y fíjense con una sola actividad cómo generamos un circuito híbrido de educación, porque es un ida y vuelta y no nos quedamos solo en la actividad tal cual como lo hacíamos antes en lo mero presencial. Perfecto, Pedro. Creo que con eso ha quedado sumamente claro cómo debemos comenzar, ¿no? No tal vez sesgarnos a un tema de acoplar en nosotros tantas herramientas, sino finalmente comenzar viendo con cuáles cuento ya y finalmente comenzar de ahí el paso a paso, ¿no? Hay muchos comentarios y también preguntas relacionadas. Esperamos poder haber respondido a la mayoría de ellas. Agradecemos siempre tu presencia, Pedro. Encantado de que puedas estar aquí también ayudándonos mucho a todas las personas de esta comunidad de Nexted. Esperamos también poder realizar contigo algún taller, alguna actividad también con los alumnos que ya tenemos en nuestro grupo de clientes Nexted, que siempre están atentos a todos nuestros webinars y a todos nuestros eventos. Hay muchas caras conocidas acá también, así que ya conversaríamos contigo a través de Paola también, que nos ayuda mucho con tu presencia. Por acá estoy también. Ahí está, también ¿Qué presente, tal, así que Paola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? encantado de poder seguir Pero compartiendo contigo más conocimientos. Muchísimas gracias, Pedro. No sé si tienes algo que aportar también, Pau. sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, Buenas Pedro. noches. Siempre es un placer. De verdad, he visto, no sé si me logran escuchar, Sí, se me escucha escuchan claro. Sí, sí, bien? perfecto, ¿Sí? perfecto. ¿Se escucha claro? Excelente, muy bien. Bueno, he escuchado pues atentamente las ponencias de Enrique, de Gladys, de Pedro. Y bueno, hay un cariño muy especial con Pedro. Fue uno de mis primeros invitados el año pasado cuando recién empezábamos esto. Y bueno, pues yo buscaba, ¿no? Ni siquiera existía Nexted, James, te cuento. Así que Sí. era, no sé, estábamos creo que en junio del año pasado, ¿no? Pero De yo junio para buscaba julio. personas, ¿no? Junio, mayo, junio por Hicieron ahí. herramientas para retroalimentación, si no me equivoco. No, no, dimos la Exacto. evaluación, La De ¿recuerdas? evaluación. evaluación. Ujú, Sí, sí. sí, herramientas para la evaluación virtual. Estábamos recién en toda la novedad de la pandemia y chévere, nos conocimos en la virtualidad, nos hicimos amigos en la virtualidad. No nos conocemos presencialmente, pero hay un cariño muy grande, así que de hecho te agradezco, siempre te agradeceré, Pedro, y siempre que se pueda, pues o te vamos a invitar a que seas parte de esta gran comunidad de educadores. Muchas gracias, Paola. Efectivamente, bueno, de mi parte yo he sido testigo en este tiempo del crecimiento y de las propuestas
que han logrado. Efectivamente, aquella experiencia del año pasado fue muy valiosa. No nos conocíamos y armamos una presentación colaborativa en conjunto, a distancia, sobre evaluación. Fueron 2 horas maravillosas junto a cientos de colegas y fue una experiencia muy, muy interesante. De mi parte, siempre honrado y agradecido por tus invitaciones. Felicitaciones por estas instancias que, como decía al principio, son sumamente necesarias y valiosas. James, también gracias siempre por la calidez del encuentro y por abrir las puertas también a estas instancias. Y esperemos que en esto de lo híbrido en algún momento nos podamos encontrar de manera presencial también para complementar lo que estamos haciendo. De mi parte, a entera disposición siempre, y seguramente tendremos algunos otros momentos. Y agradezco muchísimo los saludos y los comentarios en el chat y en las participaciones. Un enorme placer compartir con colegas latinoamericanos en este sábado, que demuestra que los educadores siempre no cumplimos horarios, al contrario, vivimos aprendiendo permanentemente, así que mi enorme felicitación y reconocimiento a todos. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Pedro. Pedro. Muchas Un gracias. gran abrazo. Con esto damos término a la participación de Pedro, siempre agradeciéndole por su intervención, por su tiempo y por su paciencia con nosotros.